El podcast de la selva. Busca lo más vital, no más lo que es necesidad. No Un podcast de Minería es Más. La preocupación. Hola a todos, yo soy Santi y hoy hablamos de cómo empezar a trabajar y otras decisiones cuestionables. Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Empezar a trabajar después de acabar la universidad suena una aventura y a veces incluso da un poco de vértigo. Pero al final nunca olvidamos ese primer trabajo, esas sensaciones, esas anécdotas y todo aquello que aprendimos de la vida mucho más allá de la técnica. Pero la vida laboral no empieza como una fiesta. La realidad suele ser que te dan un papel con una contraseña que casi no eres capaz de meter en el correo y con unos compañeros que no sabes muy bien de qué están hablando. Pero entre esta jerga, en las crisis existenciales, el café de mayor o menor calidad, y hay cosas que merecen la pena ser contadas. No solo los éxitos que vendemos en LinkedIn, o las anécdotas que contamos a nuestros amigos con una cerveza, también las cosas del día a día. Y para contar esto, hoy está Carlos con nosotros, que ha tenido su primera experiencia laboral en las obras del metro de Oporto. Creemos que es una muy buena forma de contarnos su experiencia. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Yo la verdad que muy contento. Habíamos quedado con Carlos para hablar un poco de cómo ha sido tu primera experiencia laboral, entonces no sé si nos puedes comentar un poco pues dónde has estado, qué has hecho, porque al final creo que pasas de estar en Oviedo a irte a Oporto en una semana, algo menos. ¿Qué nos puedes decir sobre Sí, esto? mira, me ha hecho un poco de gracia cuando has hablado de lo que es la introducción al mercado laboral y que si LinkedIn, unas cosas, otras. Yo la verdad es que ya cuando estaba terminando la carrera, estaba metiéndole mucho tiempo a poner el LinkedIn en su sitio, porque si fotos, ponerlo todo y tenerlo limpito. Pero es que resulta que fui al campo del Real Oviedo a ver un partido a mediados de noviembre y un conocido de estos de toda la vida que tiene tu edad y que tenéis amigos en común, pero con él no tienes especial relación, me viene y me dice: oye, escucha, que mi primo trabaja en una empresa de túneles, es ingeniero de minas y que quiere que le mandes el currículum. Y yo, y esto fue en el descanso del partido. Y yo le dije: bueno, vale, perfecto, pues muchas gracias. Y efectivamente se lo mandé, nos pusimos en contacto y en enero me incorporé en la empresa. O sea, nada más lejos de la realidad y de la actualidad de las redes sociales. O sea, sí, que realmente tiene narices que con todo que nos preparamos a veces el currículum, el LinkedIn, nuestros perfiles, las cartas de presentación, vas y encuentras trabajo en el estado del Oviedo. O sea, esto es para verlo, ¿eh? Yo entiendo que lo gestionas cuando estás acabando el proyecto o ya habías terminado o sea, Sí, no sé, ¿cómo va esto? yo lo tenía organizado para acabar en enero y presentar el trabajo un poco más tarde. Entonces, cuando había varias obras de la empresa a las cuales yo me podía incorporar, pero me mandaron para Oporto por dos razones. La primera, porque allí hay muchas cosas, porque están haciendo la obra del metro, están ampliando el metro, ya hablaremos de esto un poco más tarde, pero están haciendo una obra para ampliar el metro al lado del río, por lo tanto hay muchas cosas para ver y aprender, que son cosas que no vas a ver en muchos otros túneles. Y luego la segunda es que como el título universitario no podía ejercer, tanto que si me colegiaba como no, pues entonces me mandaban para Portugal porque no necesitaba tener el título en caso de que no me diese tiempo a presentar el trabajo. Esos fueron los dos motivos. Bien, ¿y cómo vives eso tú de estar en Oviedo y la semana siguiente hacerte la mudanza a otro país? Bueno, o sea, eso vemos Portugal como muy cercano, o Porto, tal, pero al final es otro país. No sé cómo lo gestionaste, vaya. Pues mira, precisamente esa sensación fue la que tuve porque al final me monté en el coche, hice las maletas y todo, pensando que me iba a otro país, pero cuando pasas Galicia y ya te metes en Portugal, llegas a Oporto, llego al piso
yo no tenía la sensación de haber cambiado de país, pero claro, todo el mundo me estaba hablando en otro idioma, entonces mi cuerpo no sabía muy bien cómo afrontar la situación, porque sí, estoy en otro país, pero a la vez es todo tan familiar que tampoco sientes que estés fuera de casa. Es un poco extraño, la verdad. Bueno, eso es buen síntoma porque eso es que te has hecho bien, te han acogido bien al país. Ya entrando un poco más en el tema del trabajo, por lo que tengo entendido, trabajaste a turnos, al final trabajabas en turno de noche, con lo cual cambias completamente tu forma de trabajo pues en poco tiempo. Y a mí es una cosa que me llama mucho la atención porque creo que me costaría mucho hacerme esos horarios. Pero bueno, quiero saber tu experiencia, ¿cómo has llevado eso de ser un vampiro? Vaya. Pues yo estaba o de tardes o de noches. Eso es algo que me habían dicho desde el principio y al final puede ser un factor que eche para atrás a alguien a la hora de trabajar, pero yo la verdad que tenía tantas ganas de empezar a trabajar después de tantos años en la universidad que la verdad que me daba un poco igual. Y de hecho no lo pensé hasta que me puse a ello. Mira, yo estaba o de tardes, que era de 4 de la tarde a 12 de la noche, o de noches, que era de 12 de la noche a 8 de la mañana. Es una manera de trabajar distinta porque no tienes tanta supervisión y entonces puedes hacer cosas que no puedes hacer durante el día. Por ejemplo, nosotros allí en la obra del metro coincidimos con muchas empresas, los que encofran, los electricistas y demás, pero como de noche no hay tantas empresas, pues tienes mucha más libertad de movimientos, puedes ser mucho más productivo. Entonces yo creo que es casi como te lo tomes. Pero bueno, eso sí, de dormir bien y de llevar una vida saludable, de eso olvídate, porque eso no lo vas a poder hacer. Bueno, pero también, quiero decir, me parece una experiencia, sobre todo cuando estás empezando. Es decir, esto creo que lo tienes que hacer en los primeros años, porque además es cuando te toca, porque, o sea, hay que ser realista. El último en llegar a la empresa no puede exigir trabajar de 8 a 2, que le lleven un café. Pues no, hombre, tienes que brincar un poco, ¿no? Y eso es algo que yo creo que algunas personas no acaban de llevar bien. Entonces, bueno, a mí me parece que es, pues, una buena alternativa. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho casi diría que es hasta necesario. Es necesario entender cómo funcionan las cosas, vivirlo desde dentro y evidentemente el último en llegar es el que tiene que hacer este tipo de cosas y afrontar este tipo de situaciones, por supuesto, vaya. De hecho, yo casi que me lo tomo como la manera de demostrar que de verdad quieres algo. Si se te pone todo en contra y aún así eres capaz de sacarlo para adelante. Está claro. Pasando ya un poco al día a día, hay una cosa que Sí. yo utilizo bastante, pero claro, cuando yo empecé, pues esto es algo relativamente nuevo. Cuando yo empezaba, pues esto olvídate, ¿no? Nos buscábamos las formas de hacerlo de otra manera. Pero quiero que seas sincero. ¿Cuánto tardaste en usar ChatGPT? Pues la verdad es que no lo he usado nunca, ahora que No, me lo no. preguntas. ¿Nunca lo has En utilizado en el el, trabajo? en el trabajo no. En el Jo, trabajo macho, ¿en no. serio? Mira, sí, mira, mira, vale, te puedo decir, lo usé una vez en estos 4 meses que he estado allí. Una vez. Y te lo voy a explicar. Me llamó el capataz y me dijo que necesitaba unos manguerones con el enganche de Barcelona. Y claro, yo, que al final de ferretería no tengo mucha idea, lo tuve que buscar por internet y sí que es verdad que le tuve que preguntar al chat, oye, me están pidiendo esto, que no tengo ni idea de lo que es. Échame una mano, por favor, y ya me dijo, vale, pues para conectar este cable necesitas esto, tal. Y fui yo con la foto que me mandó el chat Ah, bien. por la jaula de los mecánicos para encontrarlo. Pero a ver, al final es un trabajo tan de campo que estaba casi más con la estación de topografía y comprobando perfiles que preguntándole al chat cosas de administración, ¿sabes lo que te digo? Ya, bueno, pero es que yo esperaba que me dijeses algo así como que para alguna traducción con alguien que no te entendías, escribir algo que te lo tradujese a portugués, algo así esperaba, vaya. O tampoco, o te has Mira, hecho entender bien. la verdad que me he hecho entender muy bien. Pero mi jefe se reía un poco de mí porque me decía que poner acento gallego no significa que sepas hablar portugués. Bueno, es que Y claro, claro, claro yo, que no. yo estaba muy convencido, o sea, yo decía, si yo me entiendo y pongo buena actitud, me van a entender mejor. Pero claro, hablar un idioma mejor o peor no depende de la actitud, aunque, aunque yo Ya, piense que bueno, sí. por lo que sea, no. Pero
Sí, no, pero a ver, al final son palabras clave y desde el móvil de los ingenieros facultativos, si llamas al de los cementos, el del cemento ya sabe que le estás llamando para pedir cemento. Si sabe identificar el número de metros cúbicos que le quieres pedir, ya más o menos sabe por dónde vas, aunque no te entienda muy bien. Que al final es un poco eso, que en un ambiente técnico es mucho más sencillo porque ya sabes de qué va la historia, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Yo si llamo al del sostenimiento para pedirle cerchas, o sea, para pedirle estructuras metálicas de sostenimiento, pues evidentemente ya sabe de lo que estamos hablando, ¿sabes? Y con los del cemento exactamente lo mismo. Con lo que si llamas a la planta de hormigonado, pues no les vas a tener que preguntar nada, más que informar de pedidos y demás. Entonces es mucho más sencillo, es lo que acabas de decir tú. Mm. Pero en el día a día, ¿llegabais a hablar algo de inglés o pasabais directamente español, o sea, un portuñol allí que os entendieseis? Yo el inglés no lo utilicé para nada. De hecho, es que en nuestra empresa hace pocos años estuvo en Colombia haciendo unas cuantas obras y se trajo muchos operarios para acá. Entonces yo en el día a día, Vale, y de hecho en el piso de la empresa, vivía con 3 colombianos y con un portugués. Entonces el portugués vale. yo, más allá de con las contratas y con Ferrovial, que era la empresa a la que tenía adjudicado el proyecto, no hablaba más portugués. Vale, bueno, bien, bien. O sea que una obra en castellano, como quien dice casi. Sí, totalmente. Bien, esto quiero preguntarte porque yo creo que para estas cosas a lo mejor eres un poco imán tú y quiero que me cuentes qué ha sido lo más extraño que te ha pasado durante la obra. Yo creo que lo más ¿Sí? extraño puede ser la manera que se tiene de trabajar en la obra. Porque, o sea, yo donde peor lo he pasado, o más que lo más extraño, con lo que peor trabajé, yo creo que es que al final antes se trabajaba a destajo. Es decir, eh, tú cobrabas en función de la producción, Ujú. ¿vale? Pero ahora hay una planificación desde la oficina, desde la gerencia de la obra, y eso se tiene que ejecutar, pero el pago a los trabajadores es independiente de la producción, se centra más en que quede bien. Entonces, hay muchas generaciones trabajando de maneras distintas sobre lo mismo. Entonces, con los operarios y con los capataces más mayores, cuesta a veces hacerles entender que correr más significa estar parados más tiempo luego porque va a haber que arreglar cosas que hayan salido mal. Bien. Entonces, yo creo que lo más extraño y lo más difícil para mí ha sido eso, el hecho de tener que muchas veces bajar un poco el ritmo para comprobar que todo está bien y demás, porque es que al final, antes, no sé yo el rigor que había en las obras, pero es que ahora la topografía de la contrata con la estación sabe perfectamente si te has pasado 2 centímetros. O sea, y es que eso no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, lo más extraño para mí yo creo que ha sido eso. Sí, o sea, un poco el aprender a trabajar también con diferentes generaciones que lo ven de diferente manera. Eso también me parece un poco complicado, Claro, porque además esto eso yo creo que es. pasa en casi todos los trabajos, que tienes a la gente joven que trabaja de una manera, gente de ya con 10 15 años de experiencia que lo ven un poco diferente, y luego ya gente mayor Sí, que y sobre me todo, parece otro ritmo, vaya. sí, sobre todo que es un tema de. Claro, yo nunca lo había visto desde dentro, pero también es un tema de ego, porque yo cuando veía los turnos que se cambiaban, decían, va, pues nosotros hemos subido tantos tercios, hemos avanzado tantos metros, tal. Entonces, claro, se pican entre ellos y normalmente eso no acaba bien. Bueno, claro, o sea, quiero decir, al final creo que lo que más se prima ahora es el tema de que las cosas estén bien hechas, porque creo que nos hemos dado cuenta de que al final lo que es válido es la calidad, que antes sí que primaba mucho el tiempo, el tema de los plazos, y yo creo que ahora está un poco más de lado por el tema de la calidad, que es lo que más importa. Por supuesto, por supuesto. De hecho, está muy demostrado que las cosas hechas a prisa, luego tardas el doble porque lo tienes que arreglar o siempre pasa algo mal cuando se va a la carrera, siempre. O tienes algún accidente, que también eso ha pasado. Eso hay que Bueno, tenerlo en claro. cuenta. Al final, cuando vas a toda prisa, no te das cuenta del entorno y es un entorno muy hostil. De hecho, si recordando la pregunta que me has hecho antes de lo más extraño, jope, estar entre las máquinas, pasando a un lado tuyo, a otro, sosteniendo con el hormigón y demás dentro de un túnel con más empresas, con los electricistas.
no es, o sea, es un trabajo de riesgo mucho más de lo que yo había pensado en un primer momento. O sea, tienes que ser consciente de tu entorno en todo momento. Bueno, claro, o sea, al final, o sea, esto es un ambiente un poco difícil, pero por eso yo creo que se ponen siempre tan pesados y creo que es necesario con el tema de la seguridad. O sea, si tú haces todo como hay que hacerlo, es muy difícil que pase algo. Creo que los problemas empiezan cuando, pues eso, dices, mira, es que vamos mucho más rápido de lo que deberíamos, entonces a lo mejor nos saltamos este control Sí. o cometemos tal imprudencia. Pues ahí creo que es donde empiezan los problemas, claro está. Sí, yo quizás por ser joven, que estricto es todo, que si gafas, que si botas, que si no sé qué, que si para todo el rato, todo el momento, pero es que luego llegas al sitio y lo entiendes. Te iba a comentar una cosa estábamos hablando de todo esto, ¿no? Y es, ya cambiando un poquito, el tema de, bueno, tú estás estudiando algo en la universidad y luego llegas a la vida real, ¿no? Entonces, ese golpe de qué es la vida real, a mí me pasó cuando llevaba ya, que a lo mejor unos meses, no, quizás no tanto, ¿no? Y no sé si a ti te lo han hecho hacer en la escuela, pero aquello de dimensionar un espesador, no sé si te acuerdas. No, yo no lo Bueno, tuve que hacer. bueno, para los que nos están oyendo, Carlos y yo estudiamos en sitios diferentes. Yo estudié en Madrid, Carlos en Oviedo, ¿no? Entonces, bueno, a lo que me refiero es que en muchas plantas de tratamiento de mineral o incluso en plantas de agua hay una cosa que se llaman espesadores, que básicamente lo que hacen es separar el agua limpia de las partículas sólidas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que Ujú. de manera más o menos frecuente teníamos un par de asignaturas en las que nos obligaban a dimensionar aquello y que básicamente era como un balance de masa, diciendo, pues entra tanta agua, tanta partícula sólida, necesitamos que salga tanta agua, pues cuál es la dimensión, ¿no? Pues algo así un Eso es. poquito más o menos sencillo para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Yo recuerdo que una de las Sí. primeras cosas que tuve que hacer era dimensionar un espesador. Entonces me puse yo aquí con mi Excel y Z, no sé qué, y cuando llamó el proveedor me dice, no, chaval, olvídate de esto. O sea, lo primero, ¿tienes una muestra de la pulpa? No, es que esto es todavía investigación. Bueno, pues mira, yo te puedo dar así una idea de un rango de cuánto puede ser más o menos, pero esto hasta que no tengas una muestra, olvídate. Dije, vale, pues muy bien. O sea, ¿en qué se parece lo que he estudiado en la universidad con lo que es el mundo real? No parece que no tiene comparación. Entonces, bueno, te quería preguntar a ti también por ese punto en el que has llegado a decir, ostras, estoy aquí y esto no es lo que me han contado en la universidad. Esto no tiene nada que ver. No sé si tú tuviste un punto así tan claro. Justo después del ejemplo que acabas de poner tú, se me ha venido a la cabeza instantáneamente. Al final, yo trabajo sobre un plano en AutoCAD, donde tenemos el diseño del túnel y tenemos las estructuras metálicas de sostenimiento sobre las que luego se proyecta el hormigón, pues perfectamente separadas, tantos centímetros, tantos metros, y de hecho hay una zona en la que se intersecta la caverna de la estación con el túnel de línea, pero ¿qué pasa? Que no hacen un signo de suma, ¿sabes? No hacen ángulos de 90 grados, hacen Bien, ángulos que son más pequeños y otros ángulos que son más grandes. Por lo tanto, hay interconexiones entre la caverna y el túnel de línea que son angulares. No sé si me estoy explicando. sí, O sí, sea, que no son ángulos rectos directamente, que son a lo mejor pues claro, 85 claro, grados o yo que sé, claro, 110. claro. Y entonces, al no ser ángulos rectos, los arcos no son siempre iguales. Vale, ya te entiendo, O sea, claro. los arcos varían de longitud. Entonces, claro, yo llego para allá y con la estación y con el topógrafo, yo digo, vale, pues entonces aquí nos toca colocar sostenimiento. Vale, ¿qué pasa? Pues el primer día te pones a colocarlo y es que la roca está muy dura y no se puede picar más para abajo. Entonces lo tienes que poner más para arriba. O luego llegas para allá y el anterior turno ha colocado su sostenimiento más avanzado de lo que debería, entonces ahora tienes que retrasarlo tú. O sea, yo llego a la oficina, miro el plano, tengo más o menos claro lo que tenemos que hacer y luego bajas y absolutamente todos son problemas. Entonces, a mí yo creo que lo que más me gusta y con lo que estabas hablando tú del dimensionador me acordé, es que yo creo que lo que más me gusta del trabajo es que tú bajas y nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar. Porque siempre va a haber algún problema, siempre va a haber que solucionar cosas y de lo real, lo ideal de hacer matemáticas y hacer cálculos en la carrera a bajar al campo y ponerte a intentar hacerlo y llevarlo a la realidad, es que no tiene absolutamente nada que ver, vaya.
Bueno, esto pasa bastante habitualmente, que tú siempre tienes un plan y luego, pues bueno, seguirlo no es tan sencillo, tienes que ir improvisando, tal, pero bueno, también por algo estamos ahí nosotros, para ser capaz de adaptarnos, que es Claro, la eso gracia. es. Eso es. Y porque por muchas variables que quieras tener en cuenta, al final no eres capaz de controlarlo todo. Y el terreno te cambia, no te das cuenta. Por muchos sondeos que tú hagas, al final no eres capaz de al 100% entender y tratar sobre lo que estás trabajando. Sobre todo a nivel geológico y en una zona tan complicada como es la Ribera del Duero. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor cagada en el tiempo que llevas trabajando? Si la hay, que a lo mejor dices, oye, no, mira, me ha salido todo fantástico. Pues mira, el otro día que estábamos ya terminando la obra, nos habían dicho de picar uno de los accesos, ¿vale? Porque al final, dentro de la estación, nosotros también hacemos lo que es los accesos hacia arriba, sobre los que luego se colocan las escaleras para bajar a la estación, ¿vale? Entonces, a mí me habían dejado una orden para picar el acceso del este. Y por lo que sea, yo entendí el oeste y mandé a todo el equipo a picar al lado que no era. Yo creo que eso ya es bastante grave. Hombre, pues sí, eso de derecha a izquierda, pues está bastante bien saberlo, ¿no? Sí, sí, creo que no he tenido otra como esa, pero con esa yo creo que ya tuve bastante. Pues, hombre, sí, sí, está bien. A ver, también hay que ser conscientes de que todo el mundo se equivoca. No hay problema en hacer algo mal. Pues mira, oye, son cosas que pasan. Para mí creo que es mucho peor la incertidumbre de no tomar una decisión y quedarte a medias y no ser capaz de salir adelante. Para mí es mucho peor que oye, he tomado esta decisión y me he equivocado. No pasa nada. Lo voy a remediar así, así, así. Creo que en eso De hecho, es más, no hay ningún problema. de hecho yo, una de las cosas que agradezco es que en este trabajo me dan libertad para cometer errores. Y creo que eso no tiene precio, porque además yo al final acabo de salir nunca he trabajado. Y por mucho que te prepares en la carrera, no estás listo. O sea, no te creas que por hacerlo muy bien en la carrera te va a ir muy bien en el mundo laboral si no eres capaz de controlar ciertas cosas. Y yo, la libertad que tengo para cometer errores, o al menos siento que me la dan, eso vamos, no tiene precio. Bueno, a ver, que nadie se equivoque, o sea, esto no es cuestión de gente joven, de que cometen, bueno, lógicamente podrán cometer más errores, pero esto nos pasa a todos, o sea, yo sin ir más lejos, hace unas semanas, bueno, quizás ya unos meses, habían convocado una reunión presencial y en esto un señor me dice que no puede ir. Pues y además es que éramos como 5 o 6 y además era importante que estuviera este señor, te digo, bueno, pues si no puede ir, pues lo siento mucho, pero aplazamos la reunión una semana y venimos todos, ¿no? Podéis, venga, sí. Bueno, claro, luego ya me entero que ya habían cogido aviones, hoteles. Ahí me doy cuenta que pues eso es una cagada y que a lo mejor lo tienes que hacer de otra manera y te das cuenta después, ¿no? Pero es lo que digo, creo que hay que tomar una decisión. El hecho es, bueno, este señor no puede ir, pues puede hacer dos cosas. Uno, o que este señor no vaya y ya está, o le intentamos aplazar y que vaya todo el mundo. Pues optó por la segunda y me Claro. dice, mira, ha sido un error por esto, por esto. Bueno, pues ya está, no pasa nada, ¿sabes? Lo peor hubiera sido como no contestar, no hacer nada. Bueno, no, voy a preguntarle a mis 3 superiores a ver qué hago. No. Bueno, pues tomas una decisión y ya está, no pasa nada. Claro, y que tú me estás describiendo una situación muy común en la cual a la hora de tomar la decisión no tienes toda la información y luego ya a posteriori muchas veces te enteras de cosas que dices, meca, es que si hubiera salido esto, si hubiera sabido esto, no hubiese tomado esa decisión o lo hubiese afrontado de otra manera, pero claro, en el momento tienes que decidir sobre lo que sabes. Y eso muchas veces no es que es un problema, es que es lo que hay. Ya, ya, no, está claro, ¿no? Y en este sentido me parece que va muy relacionado con, no sé si llamarlo proactividad que tiene cada uno o la manera de trabajar o, bueno, pues una de las cosas que yo sí que veo en algunas partes es que, bueno, cuando ves a gente joven trabajando es como que no se atreve a hacer cosas, bueno, a mí lo que me digan o, no sé, que se quedan un poco a medias, ¿no? Creo que conociéndote creo que no es tu caso, que tú eres más bien proactivo, ¿no? Entonces te quería preguntar si ha habido algún momento que hayas pensado, ahí va, esto me he ofrecido voluntario y no lo he pensado bien, no tenía que haber dicho nada. Yo lo que te diría es que la manera que yo he tenido de afrontar el puesto, por así decirlo, porque al final a mí me han dado un puesto de mucha responsabilidad,
pero claro, al final yo no sentía que tenía poder de decisión sobre unas personas que llevan trabajando 20 años en algo que yo llevo trabajando 20 minutos. Entonces yo la manera que he tenido de afrontar esta situación es pues estar desde el principio al pie del cañón, por así decirlo. Entonces muchas veces sí que me he arrepentido, pero es la manera que yo he tenido de trabajar desde el principio. O sea, estar en el frente, ayudando con lo que sea, pues uno se moja, se llena de barro y demás, pero a mí me parece parte del proceso. O sea que arrepentido como tal no, pero hay muchas veces que uno piensa, oye, mira dónde estás, estás hasta arriba de barro. Sí, que a lo mejor te has metido demasiado, ¿no? Pero bueno, al final es como quien dice, un bautismo, ¿no? Y, o sea, al final todos crecemos y esto seguramente te permita crecer, pues de golpe, no sé si decirte 3 años y a lo mejor luego estás en un trabajo más calmado o yo qué sé, o no, ¿sabes? Pero quiero decir, todo este crecimiento lo tenemos todos y algunos lo hacen de una manera o de otra, está claro, ¿no? Y creo que hay una cosa que has dicho que me parece brutal y es el hecho de que, bueno, oye, yo salgo aquí sin experiencia, con 23, 24 años y me meto con gente que lleva 20 años trabajando aquí. ¿Cómo manejas tú esto? Porque me parece muy difícil escuchar a las personas que saben y, o sea, que puede haber como conflicto, vaya. Claro, pues es extremadamente difícil. Yo al menos es una especie de equilibrio entre mantener la figura de autoridad y escuchar y entender lo que se está haciendo. Porque si pecas de autoritario, nadie va a responderte. Y si pecas de conciliador y de blando o flojo, por así decirlo, hablando en plata, muchas veces se van a hacer cosas que no se harían si estuviese una persona que supiera. Ya me entiendes a Ya, lo que me estoy refiriendo. Claro, pero sí. al final, yo creo que depende del puesto, uno tiene más conciencia sobre lo que es la empresa y lo que son sus responsabilidades, porque al final, si se hace bien o mal, la responsabilidad es completamente mía. No le van a pedir explicaciones al retrista si se hace mal un desescombro, me las van a pedir a mí, que soy el que se supone que está al cargo. No, esto es. Entonces, es un equilibrio constante y es una toma de decisiones que yo creo que es a lo que más tiempo le he dedicado para pensar y para decir, pues voy por aquí o no voy por aquí. Yo creo que es lo más complicado. Pero bueno, es algo que vas haciendo día a día y que no puedes hacer una planificación sobre ello. En cada momento tienes que decir, vale, pues ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. No se puede planificar nada. Para ir ya terminando, me gustaría hacerte un par de preguntas. Una cosa es, bueno, algo que tú quieras destacar de tu primera experiencia. Pues yo lo que me he dado cuenta es de que todo, absolutamente todo lo que nos pasa es de la manera de la que nosotros nos lo tomamos. O sea, en el momento en el que ya te dan la oportunidad, yo creo que ahí es donde verdaderamente empieza el trabajo y no conseguir la oportunidad. Me explico. Una vez estás ya trabajando en la oficina, ya tienes tu puesto, ya tienes tu horario, al menos en mi trabajo, depende completamente de mí interesarme o no. O mostrar más interés por cierto tipo de cosas, porque por ejemplo hay cosas que no son mi responsabilidad, pero si uno dice, oye, pues mira, yo quiero aprender a cambiar los hidráulicos, yo quiero aprender a hacer los mantenimientos de las máquinas, porque quiero saber qué es lo que pasa. O sea, es una cosa que depende totalmente de la manera de la que tú te lo tomes y de cuánto quieras tú aprender y que nadie lo va a hacer por ti. No, Que las oportunidades al final te vienen dadas, pero cómo afrontar el día a día, eso es una cosa completamente personal. completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Además, bueno, no sé si debería contar esto, ¿no? Pero una de las cosas que comentando con compañeros de mi misma edad, que nos damos cuenta de diferentes personas que nos encontramos que justo están saliendo de la carrera, perdón, es esto que dices, el cómo se toma en el día a día. Es decir, hay gente, o sea, vemos que hay tíos que salen que son absolutos cracks, que te hablan inglés perfectamente, unas notas brutales, muchos de ellos hablan varios idiomas y los ves en el día a día y como que no responden. Es como, o sea, no porque sean malos ni mucho menos, sino
porque no tienen esas ganas, como digamos, de mejorar, aprender, de ver cómo funciona, pues eso, lo que hablaba antes de ser un poco proactivo, ¿no? Luego hay otros que son Claro, absolutos cracks, por supuesto, vaya. Es que es eso, a mí muchas veces me ha pasado de al final nosotros tenemos un montón de piezas, tenemos muchos sitios donde se dejan las cosas que luego se requieren y claro, por ejemplo, yo cuando estaba de noches no tenía mecánico. Entonces, si se estropeaba algo, si pasaba algo, si había que engrasar, si yo ya sé dónde están las cosas, ya sé dónde ir a buscar los repuestos, los recambios y encima sé ayudar a cambiar un latiguillo hidráulico, por ejemplo, para poder continuar, pues entonces eso ayuda muchísimo. Pero claro, eso sale de uno. Ir hasta el taller, preguntar, oye, ¿esto cómo se hace? ¿Me puedes explicar esto? Hablar con los mecánicos, que te cuenten. También, claro, tienes que topar con gente que te quiera enseñar. Eso no depende claro. de uno. Pero pero al menos mi experiencia es que si uno va con actitud de aprender y con humildad y decir, oye, mira, yo es que no tengo ni idea de mecánica de maquinaria pesada, pero me gustaría aprender. Muy raro que no te quieran enseñar. Justo le has dado la clave, es decir, si tú preguntas, a gente, a los que saben, etcétera, es muy raro que te encuentres a alguien que te diga, mira, no, déjame en paz. O sea, bueno, podría pasar y es una mala experiencia, pues bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero por lo general la gente es amable, son compañeros de trabajo que todos estéis haciendo lo mismo, estáis pasando por lo mismo y tenéis el mismo objetivo, con lo cual, en general, la gente suele ser agradable. Pues oye, mira, quédate un momento que te voy a explicar cómo funciona esto. O sea, por eso no hay, vamos, yo no veo ningún problema. Yo opino exactamente igual y de hecho lo que me he encontrado ha sido todo gente maravillosa. Para ir acabando, una pregunta que creo que es clave, que yo lo tengo clarísimo. Si tú volvieras a estudiar, ¿volverías a estudiar ingeniería de minas? Pues mira, esto lo hemos hablado muchas veces y yo lo tengo claro y está completamente relacionado con todo lo que hemos hablado ahora. Yo lo que haría, que además lo comenté con un profesor de la universidad, es que yo creo que a los ingenieros nos falta manejo de máquinas, nos falta algo de campo y demás. Entonces yo lo que haría sería, yo creo que no haría bachiller y después de la ESO me metería directamente a un grado superior de mecánica, de electrónica, Ujú. y ya me enfocaría directamente en lo que es el tema bueno, sí, de la ciencia aplicada en este sentido, de maquinaria, de electrónica, porque yo al final, con cuadros eléctricos, ponerme los guantes y desenchufar y enchufar cables, yo no tengo la confianza, al menos yo no la tengo como para Bueno, ponerme a ninguna. trabajar con alta tensión, ¿sabes? Entonces yo volvería a estudiar ingeniería de minas, por supuesto. Creo que es un... Y de hecho, a mí una de las cosas que no hemos hablado, pero que yo también he sentido, es que me preocupa que no hay relevo generacional a ningún nivel, tanto en la mina como en la obra. Y a mí me lo han dicho nada más llegar. Me han dicho, es que encontrar gente joven, apta y con ganas es muy complicado. Sí, sí, no, la verdad es que a Madrid está pasando lo mismo y además, bueno, preguntaba con conocidos, etcétera, y es que ya de gente que haga minas como tal, ingeniería de minas o incluso geología, es que cada vez son menos. Hay mucha gente que hace energía, temas de industriales muchísimo, tal, pero minas como tal, falta un montón de gente y además esto, o sea, esto es matemática, hay gente muy mayor, se están jubilando, se están abriendo además cada vez más minas en España, más obras subterráneas, con lo cual necesitamos sacar la gente de algún lado. Entonces creo que es un momento fantástico para empezar en el mundo laboral, en el sector minero, vaya. Sí, y retomando un poco la pregunta que me habías hecho, que me he ido un poco por la lateral, yo haría algo más especializado y práctico antes de la universidad en vez de bachiller y luego ya me metería directamente a la carrera. Pero claro, si ya te metes con nociones prácticas, luego trabajar con la teoría me parece que va a resultar mucho más fácil. Y sí que es verdad que lo que más nos cuesta a todos, y esto lo he hablado con todo el mundo, es el hecho de dar el paso a coger máquinas, mover equipos y trabajar en el campo. Es lo que más nos cuesta. No, o sea, eso completamente de acuerdo. Me parece que, bueno, yo por ejemplo he estudiado electrónica, electromagnetismo, mil cosas de estas y, o sea, montar un enchufe y poquito más, o sea, una bombilla y, o sea, no estoy capacitado para hacer mucho más. Pero también te digo,
esto yo creo que lo estás viendo desde ahora tu edad, que quizás, o sea, no es lo mismo pensarlo con 18 años que con 23 y por supuesto con 40, ¿no? Pero yo desde mi punto de vista ahora lo veo y digo, con 18 años o 20 vas a tener la madurez suficiente para decir, vale, yo he estudiado una FP, me puedo poner a trabajar, pero en vez de ponerme a trabajar y ganar dinero, me voy a volver a estudiar, voy a estar 4 años más. No sé, me parece complicado. Pero yo creo, yo lo veo como parte de un proceso. Yo no lo veo como dos cosas independientes. ¿Sabes no sé si me estoy explicando. Sí, te O entiendo sea, es como, perfectamente. yo casi como ver, o sea, el grado superior, yo lo veo casi como un bachiller especializado. No lo veo como para ponerme a trabajar ni posibilidad. Vale. Sí, te sigo. Bueno, no sé, yo es que, por ejemplo, yo lo veo de manera un poco diferente, ¿no? Porque por eso de que a mí me cuesta dar el siguiente paso, ¿no? Y, por ejemplo, es lo mismo que nos pasaba a los que éramos pre-Bolonia con el tema de las ingenierías técnicas. Mucha gente empezaba en la técnica, se la sacaba y luego pasaba a la superior, que en general sobre el papel eran 2 cursos más, 2 años más, bueno, pero luego podía ir cambiando. Y claro, yo me metí directamente en una superior, pues que decía, bueno, o sea, ¿me quieres decir que voy a tardar mínimo 3 años en estar aquí estudiando? Voy a hacer o sea, me voy a sacar la carrera, puedo encontrar trabajo y voy a querer seguir estudiando. No, olvídate, ¿no? Que creo que, por ejemplo, con alguna gente que hablo es lo que le pasa con el tema de los másteres, que se ponen a trabajar en lugar de seguir estudiando. Pues con esto vamos a ir terminando. Muchas gracias a ti, Carlos, por animarte a compartir estas experiencias. También muchas gracias a todos los que nos escucháis, que cada vez sois más. Así que nada, nos quedamos aquí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.